Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Juliana Herrera. Como siempre, les doy la bienvenida a este espacio de debates del Cabildo Distrital. Somos directo al punto, donde hablamos de los temas más álgidos, los temas que más importan a los capitalinos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Les recuerdo nuestros canales virtuales para que nos hagan llegar sus sugerencias, comentarios, inquietudes, dudas sobre los temas de hoy, sobre el tema que hoy vamos a abordar con nuestros invitados. Les recuerdo nuestro correo, que es directoalpunto@gmail.com, y nuestra cuenta en Twitter, que es @directoalpuntob. Muy bien. Según el más reciente informe de la Cámara y de Bogotá, ¿cómo vamos? La percepción de inseguridad y la victimización en la capital de Colombia han crecido de una manera absolutamente alarmante. ¿Usted se siente seguro cuando sale a transitar las calles de Bogotá? ¿Qué opinan los capitalinos de ese tema de seguridad, la percepción que usted tiene de seguridad en Bogotá? Hablaremos hoy. Quiero saludar, por supuesto, a nuestros invitados de hoy. Inicio por el concejal Antonio Sanguino. Concejal, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Juliana. Buenas noches para la audiencia y para mis compañeros de panel. ¿Partido Verde o Alianza Verde? ¿Cómo es el tema? Alianza Verde. Alianza Verde. Bueno, pues, muy bien, también quiero saludar al concejal Horacio José Serpa. Concejal, buenas noches, ¿cómo está? Juliana, buenas noches. Me alegra saludarla y saludar a todos los televidentes. Claro que sí, a nuestro experto de hoy. Él es Hugo Acero. Llevó 9 años trabajando en la administración, todo el tema de política de seguridad, administración del doctor Mocus y también de Enrique Peñalosa. Usted es el experto que nos va a ayudar a dilucidar este tema de seguridad en la capital. ¿Cómo está, señor Hugo? Buenas noches. Juliana, buenas tardes. Buenas noches, señor. Noches. Muy bien. Vamos a arrancar con nuestro tema, y la pregunta abierta para todos ustedes los tres es justamente eso. ¿Qué es lo que más les preocupa de los últimos informes o de las investigaciones que ustedes como cabildantes han hecho en el tema de seguridad, concejal Sanguino? Primero, la percepción de seguridad o de inseguridad de los ciudadanos, que está en aumento. Y una política articulan a los delitos típicamente urbanos o tradicionalmente urbanos. Me explico: el robo de celulares, el robo a residencias, el robo a establecimientos comerciales, cada vez están más asociados a estructuras delincuenciales complejas, tipo bandas criminales o mercados criminales, como lo denominan algunos estudios. En Bogotá, por ejemplo, la Corporación Nuevo Arcoíris logró documentar la existencia de algunos mercados criminales, 7 mercados criminales en Bogotá. Corabastos es un centro de especial actuación de estructuras delincuenciales relativamente complejas, que no solo tienen cobertura en Bogotá, sino que están articulados a dinámicas de delincuencia del orden nacional e incluso del orden transnacional. Aquí hay delitos transnacionales que están articulándose a los delitos urbanos, y eso requiere, lo sabe muy bien el doctor Hugo Acero, digamos, un afinamiento de las políticas de seguridad de la ciudad. Concejal Antonio Sanguino y concejal Horacio José, ¿ustedes cuál consideran que pueden ser esas soluciones o medidas que la administración, ya a 2 años de estar, por supuesto, el alcalde de Bogotá en ese cargo, debería finalmente adoptar? En todo hemos visto que las cifras arrojan que ha crecido la percepción, los hechos, los actos delincuenciales, el expendio de microtráfico en zonas como el Bronx, por ejemplo, la pasada muerte de un funcionario de la Secretaría de Integración Social. Es decir, es un tema que se puede palpar fácilmente en algunos puntos estratégicos de Bogotá, en los que las bandas criminales y los delincuentes comunes operan. Pero ¿qué hay que hacer frente a este tema? ¿Cuál es el llamado puntual que se le tiene que hacer a la administración distrital, concejal Sanguino? Yo creo que la ciudad tiene que dar un salto institucional, dotándose de una Secretaría de la Seguridad, que es un primer paso importante, pero no suficiente, porque junto con la Secretaría hay que reestructurar la política pública de seguridad y convivencia de la ciudad. Y en esa reestructuración yo creo que hay que diseñar un plan de choque, por ejemplo, hacia zonas que son emblemáticas desde el punto de vista de la criminalidad de la ciudad y del país, como el Bronx.
A mí me parece que lo que estamos haciendo frente al Bronx es absolutamente insuficiente y deberíamos diseñar y poner en marcha una estrategia de choque para que a las narices del Palacio de Nariño y del Palacio Líbano no siga existiendo un centro de criminalidad como el Bronx. Y repito, una reestructuración global de la política de seguridad que identifique estrategias hacia bandas criminales. Hay que fortalecer, por ejemplo, toda la coordinación y la acción de inteligencia. Estas estructuras delincuenciales no solo se combaten con el plan cuadrante o con la acción policial, ¿no? O con medidas de prohibición, por ejemplo, en ventas de alcohol o en el funcionamiento de establecimientos de rumba, etcétera, etcétera. Aquí se requiere una acción de inteligencia coordinado con las autoridades del orden nacional y con los organismos encargados de esa tarea que permita desactivar estas estructuras que no se desactivan, repito, con las patrullas de la policía o con la acción del plan cuadrantes. Y finalmente, una acción muy coordinada para mejorar condiciones de convivencia que están bajo la responsabilidad de las alcaldías locales, de la FOPAE, de la policía misma, por ejemplo, porque además del asesinato que revela que hay sicariato en Bogotá del funcionario de la Secretaría de Integración Social, también hay que recordar lo que pasó en el nightclub hace escasos 15 días, en donde por falta de previsión y por una acción, digamos, de uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, se produjeron seis muertes. Por también la laxitud que hay en el control de la actividad de la rumba y de los establecimientos de rumba en la capital. Déjeme hacer una cuña. En el pasado gobierno, por ejemplo, el Instituto de Recreación y Deportes hizo una licitación para adquirir las cámaras de vigilancia en los establecimientos, en los establecimientos deportivos, en las instalaciones deportivas, en el Estadio del Campín, por ejemplo. Tenemos un problema grave con las barras, ¿no? Y con la violencia asociada al espectáculo del fútbol, ¿no? Y resulta que esas cámaras tenían un centro de monitoreo distinto y paralelo al centro de monitoreo que tienen las otras cámaras que vigilan la seguridad en las calles de la ciudad. Como si el problema de las barras solo ocurriera en el estadio, ya vimos que ocurre en Transmilenio o que ocurre en cualquier parte de la ciudad. Aquí falta integración y falta una entidad que lidere la política de seguridad de la ciudad y que recupere una cosa muy importante de la que fue protagonista el doctor Hugo Acero, una política de Estado en materia de seguridad urbana en la ciudad, que requiere, como decía el doctor Serpa, continuidad y perspectiva de largo plazo. Contaba el concejal Horacio José que, bueno, pues el tema de implementar una política de seguridad y de ya ver los resultados tarda casi que un año, o sea, nos vamos a seguir matando, nos van a seguir robando a todos, porque cuando lo hablamos y lo dijimos a todos nos ha pasado alguna cosa en temas de inseguridad aquí en la capital, concejal. Pero fíjate que yo, digamos, en eso quisiera hacer como esta reflexión. Bogotá tiene una política de seguridad urbana, digamos, una política de Estado en seguridad urbana. La construyó desde la primera administración Mocus, ¿no? Y ha tenido continuidad en los gobiernos. No de otra manera se puede explicar una baja permanente en tasa de homicidios como resultado de una política de seguridad. Bogotá construyó instrumentos muy importantes, por ejemplo, todo el sistema de seguimiento, toda la batería de indicadores en el seguimiento del comportamiento de la seguridad ha sido un avance importante en materia institucional. El hecho incluso de que exista la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia, que fue resultado de la reforma administrativa del 97. En la administración Garzón, empezó como una oficina y luego se convirtió realmente fue 97 y fue en 1997 en subsecretaría, digamos, o se consolidó con la reforma administrativa, etcétera, etcétera. Ahora, Bogotá enfrenta hoy nuevos desafíos que requieren un salto institucional y un salto en materia de política pública, pero además necesita mayor coordinación. Yo creo que el secretario de Gobierno está ejerciendo un papel de liderazgo importante, ¿sí? Pero el problema es el alcalde. Fíjense ustedes lo que pasó, Hugo y Horacio José, con las movilizaciones del paro agrario. Mientras el alcalde salió a decir que todo lo que ocurrió en materia de desmanes y de vandalismo era el resultado de la presencia de bandas criminales, cuando llevábamos 5 años negándonos la existencia de bandas criminales, yo hice
varios debates documentando georreferenciadamente la existencia de bandas criminales en Bogotá. El comandante de la policía, el general Palomino, sale a decir que lo que pasó en Bogotá fue el resultado de la presencia de las FARC. Entonces, si el comandante de la policía y el alcalde mayor de Bogotá no se ponen de acuerdo en el diagnóstico de un problema de vandalismo a propósito de una protesta popular, pues apague y vámonos. Por mucho liderazgo que tengamos y por mucha institucionalidad dispersa y todo esto, si a ello la cabeza del poder público, ¿no?, en este caso de Bogotá, y la cabeza de la fuerza pública, que es la policía, tienen dos diagnósticos distintos, pues la intervención del Estado, por supuesto, que es absolutamente errática. Hablemos ahora de un tema, y es que los ciudadanos, justamente porque se sienten absolutamente inseguros cuando transitan por Bogotá, pues decidieron armarse. Es decir, ya que no me siento protegido y me protegen, pues me voy a proteger yo mismo. Que esto es otro ingrediente además, ¿cierto?, que genera muertes, bueno, caos, acrecienta el mercado negro de las armas, ¿cierto? Esas medidas de no portar armas, las medidas de desarme, ¿realmente funciona? ¿Lo que hay ahorita funciona? Concejal Sanguino. Fíjese que yo creo que eso fue un acierto de la administración, que tampoco es una invención del alcalde, digamos, las políticas de desarme vienen incluso desde la administración Mocus, ¿no? Desde el primer Mocus, la vida es sagrada, todo lo que construyó Mocus de la mano del padre Alirio, todos los programas de desarme, pues recibieron un impulso en cabeza del alcalde muy importante en esta administración. Pero uno siente que eso se ha venido diluyendo en el tiempo. Yo creo que hay que robustecer una política de desarme ciudadano, con una aclaración. Los programas de desarme generalmente, pues por lo menos como se concibieron en tiempos recientes, han hecho énfasis en el porte legal de armas y debe haber una acción decidida sobre el mercado ilegal de armas que tiene un impacto mucho más importante sobre los indicadores de muertes violentas, de homicidio y demás, que el de porte legal de armas, porque finalmente el porte legal de armas pues es una medida de autoprotección del ciudadano, ¿sí? Claro, reducir el porte legal genera una cultura digamos, de solución pacífica de los conflictos y de seguridad del ciudadano, en que el monopolio de las armas del Estado garantiza su tranquilidad y seguridad. Pero yo creo que aquí se necesitan hacer esas dos cosas y me parece que hay que recuperar el ímpetu que tuvo la política de desarme de la ciudad al comienzo de la administración con una estrategia hacia el mercado ilegal.